De linda, podemos entrar unos minutos para tener un tiempito de preguntas y respuestas. Mediodía de Argentina, no sé qué hora es en tu país, pero si pudiéramos tener una interacción ahora, en vivo, en directo, espontáneo, sería excelente. Bienvenidos. Hello, Bree. ¿Cómo estás, Bree? Saluda a la familia Morris. Siempre orando por Cochabamba, Bolivia. Mis pastores Marcos y Jennifer Morris. Orando por ustedes. Completamente sanos para sanar a otros. Los amamos. Fala, meu irmão Lucas. Beleza? Siempre activo acá. 10 y 16 en Colombia. Bienvenido. Nicaragua conectado, Puerto Rico, bienvenido Hazor, México presente. Bien, voy a poner aquí, ¿sabes qué vamos a hacer? ¿Qué les parece si hacemos un tiempito de preguntas y respuestas? Estamos ahí con el tema de Desafío Esencia. Ayer fue el día 6. Que hablamos sobre ser un árbol en un huerto. Qué lindo que esté Lucas Consle conectado ahí. Por ejemplo, Dios nos conectó a Lucas y a mí hace muchos años atrás y tomamos la decisión de que quizás sería más fácil caminar solos, pero juntos Dios nos dio la capacidad de ir más lejos y más rápido. Y quiero inspirar a todos los que están conectados. Hay una potestad en esta generación del individualismo. Dios respeta tu individualidad, pero no quiere tu individualismo, sino que nuestro individualismo muere en la cruz. Es como que vamos muchos a la cruz, pero salimos uno solo. Somos uno en Cristo Jesús. Y aprender la cultura del reino tiene mucho que ver con saber compartir la herencia. Hemos aprendido a ser hijos, pero nos ha costado ser hermanos. Y esta es una de las esencias que tenemos que recuperar. El caminar en equipo, el caminar con la mentalidad corporativa y no de llaneros solitarios. Eso hablamos en esencia ayer. Hoy es el día 7 de esencia y mañana tenemos nuestra clase en vivo. Mañana está la clase en vivo. Registren por favor martes 22 mañana a las 10 de la noche de Argentina, clase en vivo acerca de la madurez. Así que si pudieras registrar ahí en tu bloque de notas, en tu agenda, en tu celular, poner un recordatorio, porque no va a quedar grabado, va a ser en vivo y vamos a hablar sobre la madurez espiritual. Y una de las cosas de la madurez es saber trabajar en equipo. Una de las cosas de la madurez es morir a uno mismo para que nazca el cuerpo, Y una de las imágenes que Dios nos da es que un pájaro puede volar solo en su región, pero si quiere cruzar continentes necesita de un bando, necesita de esa línea que forman los pájaros, así como una punta de lanza, donde se van turnando y juntos, cuando encuentran los de su mismo plumaje, pueden romper el viento contrario y ir más lejos y más rápido. Oro para todos los que están conectados, que puedas encontrar los de tu plumaje, que puedas entender cuál es tu tribu en la gran familia de Dios, y que no camines solo, que camines en familia espiritual, que sepas cómo morir a tu individualismo para que nazca el cuerpo, y porque todo lo que Dios hará en la tierra hará a través del cuerpo de Cristo, y necesitamos estar insertados. Hablamos ayer, en el día de la clase de ayer, de la diferencia de ser un árbol silvestre y un árbol de huerto. Silvestre crece solo y cae los frutos y nadie lo aprovecha, pero un huerto está compartiendo con otros árboles. Son diferentes colores, diferentes expresiones, diferentes sabores, pero hay intervención humana, están en conexión, están en unidad que produce mayor productividad. Miren, les quiero dar
quiero abrir aquí para preguntas y respuestas. Si aquí abajo ustedes tienen un signo de pregunta, si quieren hacer preguntas acerca del desafío de esencia, yo voy a contestar 3 preguntas ahora en vivo. Pero antes quiero comentarles eso. Una de las bases de la clase de mañana de madurez espiritual es Efesios 4, verso 12, cuando dice que los ministerios están para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Mañana será un día de perfeccionamiento ministerial. Dios comenzó la buena obra, pero usa ministerios para perfeccionar, usa clases, usa enseñanzas. Así que los que quieren ser perfeccionados en Cristo Jesús se registren mañana 10 de la noche de Argentina, una clase en vivo sobre madurez espiritual, cómo transformar crisis en oportunidades. Pero mi base de Efesios 4 dice que los ministerios están para perfeccionar los santos, para que ellos hagan la obra del ministerio. Si quizás estás viendo esto ahora y quizás estabas distraído, quizás no estabas logrando escuchar la voz de Dios, que eso te capture el corazón y te llame la atención para llevarte a otro nivel de responsabilidad en el reino. El Señor quiere confiar más cosas en tu vida, depende de tu nivel de madurez. Y en Efesios 4 dice, después que los santos son perfeccionados, dice, ese perfeccionamiento seguirá, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al pleno conocimiento del Hijo de Dios y a la estatura del varón perfecto. 3 cosas que desarrollan el perfeccionamiento ministerial: unidad de la fe, intimidad y madurez. Parece imposible, ¿no? Pero ¿cómo hacemos para tener unidad hoy de la fe cuando existen 33.000 denominaciones? Más de 33.000 denominaciones en el mundo. ¿Sabes qué significa eso? Para cada año que Jesús vivió en la tierra, nosotros los seres humanos logramos hacer 1.000 denominaciones por cada año que Jesús vivió acá. 33.000 denominaciones. Entonces yo pienso, ¿cómo puede haber unidad en la fe? ¿Cómo podemos creer lo mismo? Entonces cada vez entiendo más que es una unidad del Espíritu, que la unidad no viene por pensar igual, la unidad viene por ver lo mismo. Y ahí el segundo punto es importante, que todos lleguemos al pleno conocimiento del Hijo de Dios. La intimidad con Dios nos llevará a una unidad en el Espíritu. El querer amarlo a Él, verlo a Él. Si todos escuchamos la misma voz, haremos la misma voluntad. Hay un solo Padre, una sola familia, un solo Espíritu, un solo Evangelio. Y no sé cómo hay tantas líneas diferentes, tantas movidas, pero creo que Dios está llevando a la iglesia a la madurez hasta que lleguemos a la unidad de la fe, la intimidad con el Hijo de Dios y la madurez espiritual, que asumamos nuestra responsabilidad generacional. De esto voy a estar hablando mañana a las 10 de la noche en vivo. Si esto te crees que es necesario para tu vida, para la estación que estás viviendo, mañana a las 10 de la noche de Argentina, si pudieras registrar, poner un recordatorio en tu celular, porque va a ser en vivo y no va a quedar grabado. Así que tienen que estar ahí a las 10 de la noche de Argentina, por favor. Muy bien, voy a contestar algunas preguntas. Si quieren escribir aquí en el... Sí, muy bien. Sí, la unidad no es pensar igual, sino que podamos ver lo mismo, el pleno conocimiento del Hijo de Dios. Escuchar la misma voz nos hará hacer la misma voluntad. Amén. Acá hay una pregunta. ¿Cómo apagar las voces contrarias para escuchar la voz de Dios? Galiana. Esto es un gran desafío. Muy buena pregunta. ¿Cómo apagar? Esa es la pregunta. ¿Cómo apagar las voces contrarias para escuchar la voz de Dios? A veces nuestro mayor desafío no es escuchar a Dios, sino es justamente apagar las otras voces que nos distraen. ¿Qué otras voces? La voz de la tentación, la voz de la condenación del enemigo, la voz de nuestra propia conciencia, que a veces está de acuerdo con Satanás diciendo que no somos dignos, de que no merecemos, de que quiénes somos nosotros ahora para sernos espirituales, para escuchar la voz de Dios. La voz del activismo, la voz de las urgencias, la voz de la demanda de la gente. Son muchas voces. Y la verdad, esta mañana fue una mañana muy especial para mí, estando solo con el Señor.
y aprendí un principio. Quédate 5 minutos más. Cuando te sentás para escuchar la voz de Dios, y decir, hey, voy a tener mi devocional. Yo ahora que puse una música de fondo, así hago mi devocional. Pongo una adoración para concentrar espiritual mi cuerpo. Y siempre que me siento me viene un montón de quehaceres. Hoy tengo que hacer esta actividad, hoy arrancamos la semana otra vez, tengo que hacer esto. Tengo que pagar cuentas, tengo que armar reuniones. Entonces, tomar minutos para respirar y decir, no tengo que hacer nada. Me enfoco en una cosa. Escuchen eso. Marta estaba preocupada y afanada porque tenía muchas cosas, pero María entendió que una cosa era necesaria y era la buena parte. Ella eligió la buena parte y Jesús dijo, esa parte no le será quitada. ¿Cómo logro comenzar a escuchar la voz de Dios? Cuando veo que solo tengo una cosa que hacer, que es escuchar su voz y hacer su voluntad. Una cosa hago, dijo Pablo, olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta que es Cristo. David dice en Salmo 27:4, una cosa he demandado y esta buscaré, que pueda estar en tu casa todos los días de mi vida y contemplar tu hermosura. Cuando mi enfoque es una cosa, entonces comienzo a entender la prioridad, el primer amor, que es primeras obras, que es el primer mandamiento, que es tenerlo a Dios como prioridad. Es cuando logro enfocarme en una cosa. Mi consejo para los que quieren apagar las voces y escuchar a Dios es quédense 5 minutos más diciendo, por más que tu mente se dé vuelta y diga, no tengo nada que hacer, no hay otras cosas, solo una cosa. Y el enfoque te lleva a la precisión profética de escuchar su voz. Espero que te haya ayudado, Galeano, y a todos los que están conectados. Saludos ahí a Italia conectado, Venezuela. Hoy juega Paraguay, dicen. Oremos por Paraguay. La Copa América está tremenda, ¿eh? ¿Quién está acompañando la Copa América? Bueno, acá George, Roxana está preguntando cómo quitar las distracciones. Creo que hice la misma pregunta, es muy parecido. En cuanto a buscar una sola cosa, mi recomendación es mediten esos versículos. Lucas 10:42. Lucas 10:42. Si alguien me ayuda a escribir acá y pongan acá en el chat, Lucas 10:42 es cuando Jesús le dice a María, una cosa es necesaria y ella eligió la mejor parte. Salmo 27, verso 4 dice, una cosa he demandado y esta buscaré, que esté en su casa todos los días, para contemplar su hermosura. Que aunque haya malas noticias afuera, guerra, coronavirus, pandemia, cuarentena, una cosa he demandado y esta buscaré. Y ese enfoque me lleva a quitar las distracciones. Salmo 27:4 es clave. Y Filipenses 3:13. Cuando Pablo dice, una cosa hago, olvido lo que queda atrás y me enfoco en la meta que es Cristo. Muy bien. Acá tengo algunas preguntas más. Wow, qué buena pregunta. A ver, ahí está. Acá una pregunta de Anielita. Anielita dice, Marcos, estoy plantada en un lugar fielmente, pero no es un terreno que me ayuda en el crecimiento. ¿Puedo trasplantarme a otro terreno? ¿Y cómo haría ese proceso con honra? Muy buena pregunta. Lo voy a dejar ahí en la pantalla. Repito, si estoy en un lugar plantado fielmente, pero ese terreno no me ayuda en mi crecimiento, ¿puedo trasplantarme a otro lugar con un proceso de honra? Bueno, esa es una pregunta muy, muy interesante. En lo personal, yo me he trasplantado algunas veces, comenzando que yo nací en la congregación donde mis papás eran pastores, en Río de Janeiro, Brasil. Y mi papá me envió a Argentina al principio para estudiar, después comencé a trabajar como profesor en el instituto que yo vine a aprender. Entonces me enviaron para
para América Latina y me sembraron, y ahí fue mi primer trasplante, se puede decir así. ¿Qué quiero decir con trasplantar? Es sacar raíces y llevar a otro lugar, donde me mudo espiritualmente a otro lugar. Después de ahí he pasado por diferentes congregaciones. Me gustaría muchísimo dar un testimonio y decir, hey, tuve una sola congregación toda mi vida y creo que ese es un buen testimonio para todos los que están aquí conectados, y espero que el Señor te lleve a estar en un solo lugar toda la vida. Pero en mi caso, con Fer, desde que nos casamos, el Señor nos llevó a diferentes lugares. Pero los puedo asegurar que todas las congregaciones que nosotros pasamos, hoy yo soy amigo de los pastores, la puerta sigue abierta porque el proceso se hizo con honra. Es posible salir de un lugar y entrar a otro con honra. No tiene que haber dolor, no tiene que haber cortes, no tiene que haber comenzar de cero. Entonces, espero que les ayude lo que voy a decir. Proceso con honra, ¿qué es? Número 1, necesitas una palabra de Dios. No te muevas por circunstancias, muévete por la palabra de Dios. Si no tienes una palabra específica, que tu tiempo terminó y que Dios te está queriendo en otro lugar, no te muevas. Número 1, no te muevas por circunstancias, muévete por una palabra de Dios. Número 2, después que tienes la palabra, tienes que interpretar esa palabra junto con tu autoridad espiritual, que serían tus pastores. Entonces va a llegar, mira, estoy sintiendo eso y sentimos que llegó nuestro tiempo. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Eso es honra. Honra es cuando quieres compartir. No es que mucha gente dice inmadura, y yo fui muchas veces inmaduro así de decir, el Señor me dijo y ya está, me voy. Pero eso produce dolor, eso produce desgarro que es innecesario. Entonces, decir, el Señor me dijo eso, y preguntas a tu autoridad espiritual, ¿cómo podemos interpretar esa palabra juntos? ¿Cuándo crees que es el tiempo? ¿Cómo crees que es la forma? Y entonces, por más que sea difícil, la autoridad espiritual seguramente va a ser sensible al Espíritu Santo y te va a ayudar en ese proceso. Y número 3, el trasplante se hace a un lugar específico. No puedes quedarte en el aire ni una maceta. La maceta no genera crecimiento. Seguir todavía ahí en un lugar cerrado, solamente en tu casa, tienes que estar insertado en el cuerpo y tienes que ir a un lugar donde que echas raíces para seguir creciendo y seguir produciendo frutos. Entonces la mudanza tiene que ser, no puede ser en el aire, tiene que ser de un lugar a otro lugar, de una congregación a otra congregación, de una compañía de amigos, de profetas a otra compañía. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando no están de acuerdo? ¿Qué pasa cuando no quieren bendecir? Cuando el líder no lo ve lo que estás viendo. Ahí yo te recomiendo a pelear por la bendición. Como Jacob dice, te abrazo y no te suelto hasta que me bendigas. Entonces, solamente tenemos ejemplos en la Biblia, por ejemplo, de gente que se movió, es cuando su vida está corriendo peligro. Cuando Saúl quería matar a David y le tiraba lanzas, entonces David se esquivaba y se fue y se escapó. Entonces, cuando tu vida espiritual está corriendo peligro, cuando no hay alimento espiritual, donde la congregación que estás está enseñando una mala doctrina, realmente hay perversión y contaminación evidente, entonces eso son señales de que tienes que escaparte por tu vida espiritual. Pero si es una iglesia que por más que no tenga tu forma, que no estás viendo el desarrollo que te gustaría, quizás tu sujeción sea lo que te va a hacer crecer en madurez espiritual y pelear por la bendición. No me muevo hasta que el Señor no me bendiga a través de mis autoridades espirituales, a través de mis padres, a través de mis pastores, y que es más, quizás Dios te puso en un lugar difícil para transformar ese lugar. Muchas veces lo que te enoja fue lo que fuiste llamado a cambiar. Y quiero que medites en eso. Entonces no busques salir ante la primera dificultad, ante el primer desacuerdo, sino busca pelear en el espíritu. Ora por el cambio en el lugar donde Dios te puso. Ora, dobla tus rodillas. Todo cambio se produce con las rodillas dobladas ante la presencia del Señor. En el nombre de Jesús. Y que sobre todas las cosas tenga un corazón manso y humilde como el de Jesús. Muy bien. Espero que les haya ayudado. Humilde es el que reconoce sus errores. Humilde
es el que reconoce la necesidad del otro y que sepas honrar en todo el proceso. Vamos a otra pregunta. Muy fuerte esta acá. María Lazarte, eso muchísima gente escribió lo mismo acá. Lo traduzco porque vi que muchos estaban diciendo lo mismo. ¿Cómo salgo de una crisis? Y acá dice, ¿cómo salir de la ansiedad, pánico? Los psicólogos nos tratan con pastillas, pero ya no quiero más eso. Muy bien. Y algunas personas también preguntaron, yo vi muy rápido, pero 3 o 4 preguntaron cómo salir de las crisis. Es muy interesante, número 1, antes de pedir al Señor que nos saque de la situación, buscar la claridad de entender el por qué lo estoy pasando. Escuchen eso. El entender el por qué determina el hasta cuándo. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, lo sacó primero y lo llevó al desierto. ¿Por qué el desierto? Porque ellos habían salido físicamente de Egipto, pero Egipto necesitaba salir de adentro de ellos. Entonces las crisis revelan lo que tenemos dentro y necesitamos producir los cambios antes de entrar a otra temporada. Entonces, si yo no entiendo el para qué estoy en esta crisis, eso no me va a llevar con entendimiento a la próxima temporada. Y mucha gente a veces solo pide el milagro, pero no pide el entendimiento. Así que ahí donde estás, que puedas pedir entendimiento. Claro, ahora, si estás en crisis, en ansiedad, de pánico y tomando pastillas, donde no hay claridad, claro, a veces nuestro problema es que no podemos entender la voluntad de Dios, no podemos escuchar su voz. Mi recomendación es el siguiente. Hablo para esta persona acá que dijo, ¿cómo hago para salir de la ansiedad y el pánico si los psicólogos me tratan con las pastillas, pero no quiero más eso? Y yo digo con autoridad. Yo también tuve ataques de pánico en el año 2009-10 y me dieron pastillas ansiolíticos que yo cuando tuviera esa sensación de ataque cardíaco tenía que tomar la pastilla y tomé una decisión. En aquel momento yo aprendí algo. El poder de la meditación. Escuchen eso. La mayoría de los psicólogos y médicos y los que son serios, estoy hablando de científicos, aunque no tienen a Dios, que no tienen el Espíritu Santo, llegan a la conclusión que para salir de la ansiedad y de los pánicos las personas necesitan meditación. Sí, meditación. Claro, ahí muchos entran en el yoga, entran en cosas de meditación oriental y cosas raras, espirituales, con un trasfondo espiritual raro. Y que yo no recomiendo eso, no recomiendo eso. Lo que recomiendo es lo que dice la Biblia. La Biblia también repite muchas veces el poder de la meditación. Escuchen eso, doy el ejemplo de Josué. Josué, capítulo 1. Viene la voz de Dios y dice, Moisés ha muerto, por lo tanto levántate y cruza el Jordán, sigue tu camino, sigue tu jornada. Pongan atención en eso. Moisés ha muerto, así que levántate. ¿Qué significa eso? Que es muy probable que el levántate que Dios le estaba diciendo a Josué es que él estaba en un alto nivel de depresión. No es que él estaba caído físicamente, estaba decaído en su alma, porque se murió Moisés, se murió su líder, se murió su padre espiritual, se murió una forma. Muchas veces la ansiedad y el pánico viene porque se muere una forma de que nos traía seguridad, se desprende de nosotros algo que nos daba seguridad. Y la inseguridad, la incertidumbre produce una inestabilidad tan fuerte que yo creo que no voy a tener las herramientas para enfrentar lo que está por venir. Entonces me lleno de miedo y el miedo me abre la puerta a la ansiedad y al pánico y creo que me voy a morir y que no voy a poder hacer nada para enfrentar la situación. Y en medio de esa depresión, la voz de Dios le dice a Josué, levántate que te voy a hablar y vas a cruzar al lugar que yo te mandé, vas a ir a la tierra prometida. Pero le dice algo, le da unas instrucciones, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué significa eso? Que hay cosas que solo tú vas a poder hacer.
Tu confianza no puede estar en el psicólogo, no puede estar ni en el pastor. Tu confianza tiene que estar entre tu determinación con Dios. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate, sé valiente que yo te ayudaré. Después le dice, medita en esta ley día y noche. Medita en esta ley día y noche, en la palabra de Dios. Día y noche. Y te va a ir bien en todos los caminos y serás próspero. Eso se repite en Salmo capítulo 1. Los que son como árboles plantados junto a la corriente del Espíritu, y los que meditan en la ley día y noche serán prósperos. Entonces, el concepto de meditación se repite muchas veces en las Escrituras. Salmo capítulo 1, Josué capítulo 1 y muchos otros textos que les podría decir. Pero, ¿qué es meditar en sí? Meditar es más que leer. Meditar no es leer lento. Meditar viene de la palabra masticar. Meditar es casi como rumiar, como algo, recibí una palabra, esfuérzate y sé valiente que yo te ayudaré, dice el Señor. Lo leí, pero cuando comienzo a meditar es una y otra vez, eso viene a mi mente y lo mastico hasta que eso se haga parte de mi vida. Y de repente salgo de mi situación y comienzo a contemplar al Dios de la palabra. La Biblia es el único libro que se lee en presencia del autor, donde el espíritu de la palabra, el espíritu del autor te va revelando, wow, mi fuerza viene del Señor. Él me hace valiente. Valiente no es el que no tiene miedo. Valiente es el que los enfrenta. Valiente es el que enfrenta sus miedos. Así que esfuerzo, valentía, meditación en las Escrituras me lleva al lugar que está del otro lado. Salmo 23. El Señor es mi pastor y el Señor no me falta. El Señor no me falta. Y aunque pase por un valle de sombra de muerte, hay una mesa esperándome del otro lado. Y yo quiero traer a todos los que están en medio de crisis, quiero decirte, no pidas salir de la crisis. Pedile al Señor que te revele que Él está contigo para ayudarte a atravesar. No temeré, aunque pase por un valle de sombra de muerte, porque tú estás conmigo. ¿Cómo se va el miedo? ¿Cómo se va la crisis de ansiedad? Cuando yo tengo conciencia de su presencia en mí, conmigo y alrededor de mí. Yo pido ahora conciencia de la presencia de Dios sobre todos los que están conectados ahora. Y que no solamente pidas salir de la crisis, sino que pidas conciencia de que Él está contigo. Esfuérzate, sé valiente y medita, mastica la palabra que Él te dio. Porque si Él lo hizo una vez, Él lo volverá a hacer. Si Él te lo dijo, Él lo va a hacer. Estos días hablaba con mis amigos Meni y Damaris, los Escobar que se fueron a México. El Señor les dio una palabra que se iban al norte de México. Y apenas recibieron la palabra, se desató un montón de oposición acá. Se les rompió el auto, tuvieron problemas con el seguro, problemas de salud, problemas que todos lados que uno decía, wow, ¿por qué? ¿Por qué? Fue lo mismo que Jesús dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado, pasemos al otro lado. Al otro lado era Gadara, salían de Galilea a Gadara. Gadara es donde estaba esperando el endemoniado de Gadareno que iba a ser liberado. Había una palabra para cruzar al otro lado, pero en el medio hubo una tormenta. Y las tormentas solamente sirven para comprobar si creemos en la palabra o no. Hey, ¿qué dijo el Señor? Vamos a pasar al otro lado, vamos a pasar al otro lado, aunque haya tormenta en mitad del camino. Así que vengo a decirles, pon la mirada en el propósito, porque la revelación de la recompensa te quita el dolor del proceso. La revelación de la recompensa de la palabra te quita el dolor del proceso. Y decir, aunque estoy pasando por tormenta, mi barco no se va a hundir porque el Señor está conmigo. Y voy a cruzar al otro lado y voy a hacer lo que Él me mandó que tengo que hacer. Así que a todos los que están en medio de una tormenta y sienten que tu barco se va a hundir, que traigas conciencia que Jesús está ahí. Él está contigo. No temas, no tengas miedo, porque aunque pase por un valle de sombra de muerte, Él está ahí. Y si Él te dio una palabra, recuerda la palabra, medita en la palabra, mastica la palabra. Y entonces pasarás al otro lado. Y cuando lo pase te va a decir, wow, ¿por qué tanto miedo? ¿Por qué tanto pánico? ¿Por qué tanta ansiedad? Si Él lo dijo, Él lo hizo otra vez. Si Él prometió, Él lo va a hacer. Si lo hizo una vez en el pasado, volverá a hacer hoy otra vez. Yo sé en quién he creído. Y que eso te fortalezca ahora
en el nombre de Jesús. Abrazo a todos los que están conectados. Quería solamente tener este tiempo con ustedes, contesté estas 3 preguntas y esta noche sale el último video grabado a las 9 de la noche del Desafío Esencia. Los que no están participando, que puedan entrar en desafioesencia.com y entran ahí en los grupos y te va a llegar toda la información del Desafío Esencia. Cada clase grabada hubo ejercicios y gracias a los que están posteando ahí los ejercicios, porque las tareas nos ayudan a poner en práctica la palabra. Y acuérdense, mañana 22 de junio a las 10 de la noche de Argentina, clase en vivo. Mañana clase en vivo que no va a quedar grabada, así que registren su celular porque tienen que estar conectados a las 10 de la noche de Argentina, que vamos a hablar sobre madurez espiritual, horario de Argentina. Ayúdenme a anunciar lo que puedan anunciar en sus redes, anunciar con su familia, anunciar con su congregación. Mañana, martes 22 de junio, a las 10 de la noche, clase en vivo, que no va a quedar grabado. Eso va a estar por el canal de YouTube de TTL Training. Entren al canal de YouTube de TTL Training, suscríbanse y mañana nos vemos totalmente online y totalmente gratis, en vivo. Nos vemos. Los amo mucho, que sigan conectados con la esencia que es Cristo y peleen por lo que creen. Pelea la buena batalla de la fe. Guarda tu esencia. Cuando Pablo dijo eso, pelea la buena batalla de la fe. He peleado la buena batalla de la fe. He terminado la carrera y he guardado la fe. Esa palabra fe también tiene que ver con esencia. Pelea por lo que crees. Pelea por lo que crees. Termina la carrera. No dejes nada por la mitad. Vence la mediocridad. Y por último, guarda tu esencia en Cristo Jesús. Que aunque pasemos por crisis, saldremos más apasionados por Cristo. Los amo mucho. Nos vemos en la clase.